Así como cambio yo en esta tierra lejana. Vamos a empezar el día como corresponde. Sí. ¿Qué se tomó hoy el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Contame. Bueno, ya saben que tiene título y el título de hoy es Había una vez. Es un cuento. Exactamente. Muy bien. Exactamente, es un cuento, podríamos decir que se lo toman los cuentos, las mentiras, los relatos, qué sé yo. Cuando yo era pibe, porque yo fui chico alguna vez, crecí arrullado por un televisor Zenith, de aquellos viejos, enormes, a válvulas, como es lógico, de un solo color, gris. El blanco y negro se veían de vez en cuando. Había un solo canal, el 7. Y con el correr del tiempo se fueron agregando los otros canales de aire. Cada vez que se sumaba uno era una fiesta. Las apariciones del 9, del 11 y del 13 fueron revolucionarias en nuestras cabecitas de pibes. En aquellos años, fines de los 50, las programaciones estaban plagadas de series, invariablemente americanas. La televisión y el cine yanqui de posguerra era lo que debía ser, la historia contada por los que habían ganado. Los indios eran unos pieles rojas feos, salvajes y sanguinarios, que inevitablemente eran reprimidos por el séptimo de caballería, los que llegarían o vendrían a ser más o menos como ángeles vestidos de azul y montados en lustrosos caballos, y que llegaban puntualmente a salvar a la cautiva cuando faltaban 3 minutos apenas para terminar el capítulo. También había series de guerra. 2 de ellas se llevaban la predilección de los pibes y grandes: Ataque y Combate. El sargento Saunders y sus compañeros de patrulla nos mostraban livianamente cómo se hacía para ganar una guerra mundial. Con mucho esfuerzo, con algunos peligros y sobre todo con la complicidad de unos enemigos bastante boludos. Pese a que mostraban bastante idiotas a los enemigos, se daban un tiempo para remarcar que tanto alemanes como japoneses no eran bichos en los que se pudiera confiar. Siempre de mal carácter y con cara de enojados, tanto a germanos como a nipones era mejor matarlos antes que darle una oportunidad. En este caso también, la historia la contaban los que habían logrado la victoria. Hubo que esperar hasta los 70 para enterarse de algunas cosas más. En el cine hubo una película que se llamó Cuando es preciso ser hombre. En ella, Ralph Nelson nos deja ver la crueldad sin límites del ejército del norte al masacrar hasta el exterminio a una tribu de Cheyennes, donde la mitad eran mujeres y niños. Las escenas escatológicas, martirios, violaciones y mutilaciones salpican la pantalla. El cine también fue el encargado de enseñarnos que la Segunda Guerra Mundial no había sido como la contaba el sargento Saunders, y que como en toda guerra habían habido atrocidades de ambos lados. Mientras tanto, aquí en la Argentina, y para dejar nuestro sello de originalidad, solo 3 años después de los 70, en esta película del grupo armado Montoneros, le declaraba la guerra por escrito al gobierno constitucional del general Perón. La respuesta no se hizo esperar. En su discurso del Día del Ejército, el viejo general ordenó la persecución y exterminio y aniquilamiento uno por uno de los terroristas. Ya sabemos qué ocurrió después. La muerte del general, Isabel y su caída, y el comienzo de la dictadura. Una dictadura estúpida y desprolija, una dictadura que cumplió las órdenes del viejo jefe, pero de cualquier forma, con métodos cobardes y sospechosos. Tan inconscientes fueron que pese a ir cambiando las cabezas no cambiaron las políticas.
llegando al paroxismo de nombrar a Leopoldo Fortunato Galtieri como presidente de la nación. Este mesiánico infantil nos embarcó en una guerra que no podíamos ganar. Una guerra que el mundo occidental y los mercados no nos iban a permitir ganar jamás. Inocentes muertos, capitulación y desastre. La agonía política de la dictadura era inevitable. Las elecciones pasaron de ser una posibilidad a una certeza. De esta forma fue que un gobierno que había ganado la guerra contra la subversión perdió toda su legitimidad en la lucha de Malvinas. Esa retirada apurada, ese desbande sin sentido, ese ocultamiento de la realidad, ese tapar a nuestros combatientes debajo de la alfombra, nos trajo el peor de los problemas. El problema que nadie soñó. El problema que nadie, salvo algunos pocos, hubiese querido tener. La historia de aquella guerra subversiva la pudieron contar los que perdieron. Somos el único lugar en el planeta donde una guerra la relatan los que pierden. Esto vino con un combo de mentiras, falsas víctimas inventadas, héroes inexistentes y asesinos millonarios viviendo en el exterior. Aún hoy, después de tantos años, debemos soportar a criminales pontificando ante algún micrófono y hasta que no se sepa toda la verdad, absolutamente, estoy convencido que no seremos república. Santi, hijo, sácame de acá y tira la cadena, por favor. La verdad que un lindo cuento, ¿no? Y sí, lo que pasa es que es cierto, es un cuento lamentablemente cierto. Vos fijate, en todos los lugares del planeta, aunque hayan sido mentiras exageradas o lo que fueren, mentiras a veces hasta escandalosas, las guerras las cuentan siempre los que ganan. Totalmente. En nuestro caso, lamentablemente, la retirada después de Malvinas fue tan vergonzosa, fue tan desprolija, tan mal hecha, tan ensuciada, porque no fue sucia, fue ensuciada por los mismos militares, que lograron dejar el campo totalmente minado para ellos mismos. Nunca más quisieron aparecer, entonces les dejaron precisamente el campo libre a los perdedores para que levantaran sus banderas. Y es por eso que los tenemos que seguir soportando hoy. Sí, la verdad que muchas veces causa, no muchas veces, sino causa mucho dolor escuchar una historia como esta, porque no aprendimos nunca, no vamos a seguir aprendiendo. Somos raros. Somos un bicho raro. Realmente raro, los argentinos tenemos esa cualidad. Sí, sí, nos diferenciamos del resto del planeta. Sí, somos rarísimos. Tropezamos 400 veces con la misma piedra y sabemos dónde está y la tenemos identificada, pero vamos caminando ahí y tropezamos con la misma piedra. Claro, pero ¿sabes qué, Guille? A mucha gente es distinta, es rara, pero a la vez podemos decir también que son originales. Nosotros no somos originales. Bueno, nosotros somos raros, pero somos desastrosos. Sí, somos Nunca llegamos a un buen fin. Generalmente hacemos algún zafarrancho en el medio y la terminamos de arruinar. Cuando vemos que estamos llegando, seguro que desviamos para algún lado y, como decía mi abuelo, agarramos el camino de